Hola, muy buenos días a todos. Le damos la bienvenida a nuestro tercer webinar de este ciclo de desafíos post pandemia, las 20 mejores prácticas empresariales que hemos desarrollado desde la Fundación Carlos Vial Espantoso en conjunto con ICARE, en el que vamos a abordar hoy el tema de la telemedicina, cómo esto ha venido a transformar nuestras vidas y también la relación dentro de las empresas con los trabajadores. Primero, quiero invitarlos a todos a participar del panel de conversación que tendremos después, a través de haciéndonos llegar sus preguntas a un correo que hemos dispuesto especialmente para esto, que es preguntas@fundacioncarlosvial.cl. Ahí está apareciendo en pantalla para que lo puedan anotar. Cualquier pregunta, si tienen una pregunta ahora, si va surgiendo una pregunta a través cuando vamos conversando en el panel, bienvenidos, las queremos hacer, queremos escucharlos, queremos interactuar con ustedes. También quiero recordarles que este webinar se extiende hasta las 10:15. Vamos a comenzar presentando las prácticas de cada empresa para luego pasar a este panel de conversación que les explicaba. Como les contaba en este webinar que vamos a hablar de telemedicina, contaremos con la presencia de CSU y de Empresas Melón, quienes implementaron prácticas para poder enfrentar de una manera más adecuada este cambio tan abrupto al que todos nos tuvimos que enfrentar, y brindar otro tipo de apoyo a los trabajadores y también al final a la comunidad. También nos acompañará un médico de la clínica alemana para darnos la visión como experto de cómo se ha abordado este tema de la telemedicina y por supuesto, más que nada, cómo se proyecta ahora que ya estamos pasando la emergencia sanitaria. Primero, y también buscando la interacción con todos ustedes, queremos invitarlos a participar a través de una pregunta. Va a aparecer ahora en la pantalla un código QR para que nos ayuden a responder una pregunta y saber, de parte de ustedes, si es que alguna vez han usado la telemedicina, si han tenido consultas por telemedicina o no. Ahí pueden escanear con sus celulares este código y les va a aparecer las opciones, ustedes responden sí o no, y así podemos entender un poco qué tan masificada está esta práctica y entender en esta audiencia qué tan cercanos están también a la telemedicina. Bueno, con respecto a la telemedicina, y ya entrando un poquito más en materia de lo que nos convoca hoy, ya lo dijimos en nuestro webinar inicial, que la pandemia ha acelerado muchos cambios y uno de ellos es la aceleración de la transformación digital en salud. Según la definición de la OMS, la telemedicina se entiende como la atención sanitaria en la distancia con el uso de tecnologías de la información, tanto para el diagnóstico, prevención y tratamiento de enfermedades. Es así como la telemedicina queda muy amarrada al uso de la tecnología como tal, pero sabemos que es mucho más y nos ha abierto muchas puertas presentando grandes ventajas. Pero al estar tan ligado a la tecnología cumple un rol fundamental. Y en Chile tenemos una ventaja, por así decirlo, porque viene el 5G, una tecnología que promete más velocidad, hasta 10 veces más que el 4G, además una menor latencia. Esto quiere decir que va a ser prácticamente en tiempo real, lo que favorece la aplicación de muchas tecnologías, entre ellas la telemedicina. En particular, la telemedicina se puede por ciento de la población del país en un plazo máximo de 3 años, muy una meta bien ambiciosa, conectando las capitales regionales y provinciales, una red que abarcará 199 hospitales, 163 de ellos ubicados en regiones y 36 en la región metropolitana. Así, los beneficios de tener una infraestructura con alta disponibilidad, baja latencia y alto rendimiento podrán ser aprovechados en diversas aplicaciones de un hospital inteligente, que es hacia donde se quiere apuntar. De hecho, hace poco tiempo atrás se realizó la primera ecografía a distancia sobre red 5G, donde se hizo en un CEFAM, en la comuna de La Granja, donde un médico especialista dirigió el examen a través de un control de mando inalámbrico, indicando a distancia los movimientos del ecógrafo a través de un guante con sensores, que lo tenía un paramédico dentro de del mismo CEFAM, pero en otra pieza. En el fondo fue una demostración bien impactante de cómo esto funciona. Un especialista que puede estar a kilómetros de distancia puede estar dando una atención de manera casi ubicua. En Chile, una de las ventajas que vemos con la implementación de la telemedicina es que se puede solventar de alguna manera, apoyar la falta de especialistas, el déficit que hoy tenemos. Se calcula que faltan 4.900 médicos especialistas, un déficit que ha aumentado 36,7% en los últimos años. Estas cifras son de 2019, y las autoridades hace mucho tiempo que están en la alerta con esto, y la telemedicina puede venir a
a apoyar mucho ese tema. Entonces, en el fondo, la futura red 3G ya demostró su alta velocidad y cómo va a poder tener aplicaciones múltiples en el área de la salud para suplir la falta de especialistas, sobre todo en zonas extremas o aisladas. Volviendo un poco al tema de la implementación, cómo esto se ha implementado, cómo esto se ha acelerado el cambio gracias a la pandemia. Por ejemplo, un estudio de Accenture apunta que el 81% de los ejecutivos de la salud a nivel mundial aceleró la transformación digital de su organización producto de la pandemia. Las tecnologías que más escalaron como consecuencia directa de esta emergencia sanitaria fueron el utilizar la nube para alojar distintos servicios, el Internet de las Cosas y también la inteligencia artificial. Empresas de salud en Chile ya han adelantado que como parte de la transformación de la atención digital que se vio en pandemia, por ejemplo, un 25% de sus atenciones van a ser a través de telemedicina de ahora en adelante. Y para ello ya están instalando, haciendo toda una serie de migraciones tecnológicas, por ejemplo, alojando sus sistemas en la nube o desarrollando incluso programas interactivos que puedan aumentar la relación que se tiene entre médico-paciente. Desde el punto de vista legislativo, también se ha analizado la realidad en que nos sitúa la telemedicina, esta nueva realidad. La Comisión de Salud del Senado hace pocas semanas planteó la idea de legislar este modo de atención médica, un proyecto que autoriza a los prestadores de salud para hacer prestaciones vía telemedicina. Esta norma implica que cualquier prestador de salud, público o privado, por cualquier causa deba atender público, se vinculen las atenciones de salud, podrán efectuar atenciones vía telemedicina manteniendo registros de estas prestaciones en los mismos términos que una atención presencial. Porque es algo que hasta el día de hoy no está legislado, no está normado, y el aumento de este uso nos obliga a empezar a legislar y a normar alrededor. Todos reconocieron que, producto de la pandemia, en la Comisión de Salud, este tipo de atenciones debiesen continuar. Y también reconocieron la utilidad que les brinda para acortar las listas de espera y acercar los especialistas a las regiones. De hecho, se concluyó que al menos un 50% de las atenciones presenciales podrían realizarse a distancia. Eso es lo que se conversó en la Comisión de Salud del Senado. Pero también se están identificando las dificultades que se enfrenta a la telemedicina. ¿Cuáles son? La confidencialidad, la privacidad de los datos, la atención, la alfabetización digital de la población. ¿Qué pasa con personas que todavía no saben utilizar bien un computador y que son precisamente las que a veces les falta más la atención de especialistas? También, ¿qué pasa con la seguridad de los datos personales de los médicos, además de los pacientes? Y todo esto, por eso mismo, se hace necesario tener un reglamento. Otros desafíos que vemos que se pueden estar presentando tienen que ver con la naturaleza misma de la telemedicina. Y, por ejemplo, cómo podría afectar la relación médico-paciente. Una relación que se basa principalmente en la confianza. Donde el paciente deposita su confianza en el doctor y esa relación se podría ver quebrada, mermada, alejada, al hacerse a través de una pantalla. Y también qué pasa cuando el doctor necesita leer otras señales, que no necesariamente son a través de la comunicación verbal, sino que a través de la comunicación no verbal, y eso a veces se puede perder a través de la pantalla. Entonces, ¿cómo se va a enfrentar eso? También es otra de las cosas que vamos a abordar en este webinar. Las ventajas ya han quedado en evidencia: ayudar a la gestión de la demanda, acortar las listas de espera y sobre todo acercar los especialistas a personas y a zonas donde no necesariamente tienen la presencia. En este contexto en el que nos planteamos para comenzar este webinar y en lo que vamos a conversar, y antes de entrar a presentar las prácticas que vamos a revisar, queremos ver el resultado de la pregunta que hicimos al principio. Aquí lo vamos a proyectar en pantalla. El 61% de las personas han usado la telemedicina, el 39% no, pero es la gran mayoría que lo han usado. Así es que nos enfrentamos a una audiencia que sabe bien lo que es la telemedicina, así que podremos conversar en base a eso, y los que no, bueno, probablemente en el curso de los años que vienen o de los meses, probablemente se van a enfrentar a alguna consulta a distancia. Ahora ya quiero presentarles a las personas que nos acompañan. Vamos a empezar con Empresas Melón.
Vamos a comenzar con un video que nos va a presentar, nos va a mostrar el testimonio en primera persona de una persona, de alguien que se vio beneficiada por esta práctica, para que luego Natalie Martínez, quien es subgerente de talento y cultura de la empresa, nos va a explicar un poquito más al respecto. Bueno, Daniela, Natalia, Antonella y yo. Somos 4. Bueno, el rey de la casa soy yo. Pero me mandan las 3, pues, así que ese es mi grupo. Hace 8 años atrás llegué acá, solicitaron un despachador. Yo trabajaba en Santiago, renuncié y me vine automáticamente acá. Ñihue, esto a unos 20 kilómetros más o menos de Rancagua. Pleno campo, espectacular. Pero empezó la pandemia y se nos fue todo al suelo. Bajaron las ventas, bajó el despacho, bajó todo. No me preocupé tanto, me preocupó más lo que es la Natalia. Porque cuando comenzó la pandemia la Natalia tenía 1 año y algo. Entonces son que pediatra, que esto, que lo otro, ojalá que no se resfríe, porque para un niño resfriado era PCR o cualquier cosa. Entonces eso nos complicó bastante. Y ahí vamos al tema lo que es de Medismart, que nos facilitó Melón a todos. Lo que es toda tu familia, que también puede ser el tema de telemedicina. Y mediante contraseña en página web, tu agenda 1 hora. Y es como un Zoom, algo así. Hola doctora, ¿qué tal? Buenos días. Y te mandan la receta también al correo. ¿Ya eso cuántas veces al día? Este beneficio consiste en brindar a sus empleados la posibilidad de atenderse de manera remota en las distintas especialidades médicas. Este beneficio es gratuito e ilimitado y también puede ser utilizado por su grupo familiar directo. Lo bueno es que todo ese habrán sido unos 20 minutos, pero te ahorraste el tema de hacer una espera en un centro de salud, cualquier cosa, salir de tu casa. La distancia que tengo yo de Doñihue a Rancagua son 20 minutos. Bueno, en mi familia tenemos un puro auto, entonces mi señora tiene que agarrar a la niña y venir a Rancagua, tomar una micro, llegar, hacer la espera, pero acá no, a través del computador hacer todo. ¡Ay, qué rico! ¡Chao! ¡Chao! Bueno, buenos días. Gracias por la posibilidad de tener este testimonio que es tan emotivo para nosotros poder ver, digamos, como resultado de este proceso. Les contamos que Melón, ¿cierto? Es una empresa con 115 años de experiencia en el rubro de la construcción en el país. Ha estado presente, yo diría que en gran parte de los hitos históricos que han afectado a Chile, ¿cierto? En su desarrollo. Pero como todas las empresas, no estábamos preparados para todos los eventos que pasaron desde fines del 2019, principio del 2020 con la pandemia, y esto hizo que nos tuviésemos que rearmar rápidamente como equipo de recursos humanos para poder ir en ayuda de los colaboradores y poder apoyar también a sus familias en este contexto tan cambiante que se empezó a generar a raíz de estos dos procesos tan fuertes como el estallido social, ¿cierto? Y la crisis pandémica del 2020. Ante justamente las dificultades que se presentaron, digamos, producto de estos dos hitos, Melón, ¿cierto?, trabajó fuertemente en 3 etapas principales. Primero, se preocupó de hacer un levantamiento completo
de la información de los colaboradores que nos permitiese tener una claridad respecto a cuáles eran los ejes de trabajo donde teníamos que orientar nuestro esfuerzo. En segundo lugar, se revisó acuciosamente cuáles eran las jornadas de trabajo y las modalidades a implementar, incursionando por primera vez para nuestra empresa en la modalidad de teletrabajo, que para nosotros fue una novedad y algo afortunadamente súper exitoso. Y en tercer lugar, ya teniendo estos dos polos de trabajo más o menos sondeados, decidimos, ¿cierto?, fortalecer el área de bienestar a través de la campaña Melón Contigo, que la campaña Melón Contigo es la forma en la que bienestar se conecta con los colaboradores, pero que de alguna manera tuvo el desafío de poder llegar a todos los estamentos de la organización, considerando, ¿cierto?, desde el primer operario que está en nuestras plantas del norte hasta la última administrativa, la última persona que está en la zona sur. Por ende, una vez que nosotros decidimos fortalecer esta campaña, fue donde nos dimos cuenta que la incursión en la telemedicina, primero prestando apoyo en temas de orientación psicológica, era fundamental para que los colaboradores se sintiesen unidos y parte de la organización y de alguna manera sintieran la presencia también de recursos humanos en todos los aspectos que tenían que ver con la salud mental de sí mismos y de sus familias, ¿ya? Luego de que incursionamos primero en la telemedicina en términos de orientación psicológica, que para nosotros fue lo fundamental, y ante la buena recepción que tuvimos también de parte de nuestros colaboradores, decidimos ampliar el espectro de servicios que los distintos proveedores tenían a disposición al principio, y probamos con la telemedicina en distintos tipos de especialidades que eran las más requeridas también por esta información que habíamos levantado al inicio. Y es así como el programa, digamos, Melón Contigo, con distintos proveedores, pudo, digamos, tener tasas de participación de alrededor del 10% al principio, que progresivamente y con mucho gusto hemos visto que ha ido, digamos, aumentando, para hoy tener, digamos, prestaciones en todo tipo de orientación psicológica, orientaciones familiares, procesos también, como mostraba el video, ¿cierto?, de medicina más bien clásica, como pediatría, emisión de recetas médicas y distintos tipos de prestaciones que también los proveedores han ido evolucionando gracias a el contacto mutuo que ha habido con nuestra compañía. Creemos firmemente que esta práctica fue un éxito en nuestra organización, principalmente por la fuerte campaña comunicacional que se produjo, por el apoyo a nuestra jefatura y también por el boca a boca, porque gracias a las recomendaciones de las personas que hacen uso de este tipo de servicios, es como los demás que están un poquito más reacios, ¿cierto?, a poder incursionar en estas prácticas, deciden, digamos, probar el servicio y obtienen los resultados positivos que mostraba también el video. Así que bueno, los invitamos también a seguir explorando las otras oportunidades y en el conversatorio vamos a profundizar en cómo se produjo este proceso en Melón. Gracias. Muchas gracias, Natalie. Sin duda una práctica muy útil y al parecer muy bienvenida por sus colaboradores. Así que ahora vamos a seguir con la siguiente práctica, con la de CCU. Vamos a conocer también un testimonio en primera persona, y luego María Luisa Domínguez, quien es subgerente de Recursos Humanos Corporativos CCU, nos va a contar más sobre esta práctica. Nadie estaba preparado para vivir con esta pandemia, nadie, ni el más fuerte, ni el más débil, ni los empresarios más poderosos, ni el más pobre, nadie. Esto nos cambió y nos enseñó como personas a vivir de nuevo. Entré en el año 97, entré de piqueador, de ahí pasé por el cargo de operador de grúa y después despachador, pasé esto el 2012 a ser coordinador. Nosotros, muchos trabajadores han crecido en esta compañía en la labor de ser trabajador y dirigente sindical. Me afectó mucho la pandemia, entonces esto nos cambió la vida. Listo, dice consulta, medicina general, listo. Hola, doctor. La compañía contrató un servicio que se llama Teledoc. Todos tenemos nuestras claves para ingresar al Teledoc y tenemos un servicio en línea donde te atiende un doctor en línea y tiene varias especialidades, tiene diabetólogo, nutricionista, psicólogo, medicina general, pediatra.
ante una pandemia que se venía con mucha información, el estrés era algo presente en nuestros trabajadores y necesitábamos ayudarlos con eso. ¿Dónde teníamos que acudir? Había aglomeración en centros médicos. Entonces se nos ocurrió la idea de poder brindarle a nuestros trabajadores una opción para tener un médico, un profesional que te oriente, pero a través de medios remotos. Y tampoco no tenía límite, porque yo doy fe y lo ocupé mucho, lo llamaba día por medio, todos los días. Creo que fue no un beneficio, un súper beneficio. Parte del objetivo que queremos lograr, de que este beneficio se quede instalado para nosotros hoy día, brindar un lugar seguro, es un patrimonio también. A mucha gente le ha enseñado a vivir de nuevo, a valorar lo que uno tiene, la familia, quererse uno mismo. De verdad que fue una gran ayuda. Muchas gracias, Bernardita, por la invitación. Tal como se mostraba en el video, nosotros estamos súper contentos de haber impulsado esta iniciativa y creemos que ha jugado un rol clave en el bienestar de los trabajadores. Así es que les voy a mostrar algunas láminas que quiero compartirles para mostrar un poco cómo fue esta evolución de este beneficio, ¿cierto? Vamos a ver aquí algunas láminas que les quiero compartir. Bueno, primero, contarles que nuestro propósito en CCU es crear experiencias para compartir juntos un mejor vivir, y un mejor vivir también se debe reflejar en la mirada de nuestros trabajadores, en la experiencia de ser CCU, lo que nos impulsa a crear esta iniciativa de telemedicina. Nosotros tenemos primero que contarles que nuestros trabajadores se encuentran ubicados en distintos centros de trabajo de Arica a Punta Arenas, con una amplia dispersión geográfica, donde la mayor concentración de trabajadores la tenemos en la región metropolitana. Sin embargo, tenemos muchas otras ubicaciones, y lo que nos obliga a tener una mirada siempre transversal de lo que hagamos como compañía. Y por otro lado, sabemos que en marzo del 2020 comenzó la preocupación generalizada por la situación que se veía venir de la pandemia, y la recomendación general fue evitar la saturación de los centros asistenciales. Esto ante cualquier consulta médica, ya que recordemos que la información era muy amplia, muy variada sobre síntomas, había mucha información y a la vez a veces no tan precisa. Se necesitaba descartar dudas o simplemente recibir una orientación que no necesariamente se respondía con la visita presencial a un médico, sino que también podría haber sido solucionada de una manera más remota. Y nosotros siempre nos movilizamos por el cuidado de las personas y por también la continuidad operacional, entendiendo que estábamos frente a generar aprendizaje de autocuidado, aprender nuevas normativas, protocolos de resguardo, y además dar continuidad a nuestras operaciones. ¿Y cómo son nuestras operaciones? Nuestras operaciones son súper diversas. Tenemos trabajadores en modalidad remota, en oficinas, en terreno, en grúas, en líneas productivas, en bodegas, y una cantidad muy variada de situaciones. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, así nace este servicio. Este servicio nace buscando un poco solucionar todas esas situaciones, y buscamos un convenio con una empresa que pudiera otorgar el servicio de manera transversal a todos los trabajadores, considerando que son más de 6.500 trabajadores a lo largo del país. Y desde marzo del 2020 reaccionamos rápidamente, incluyendo la atención del trabajador mismo y 3 cargas con especialidades de medicina general, psicología y otras especialidades, básicamente las que sean más importantes y más relevantes en esta situación. Entonces, bueno, así este beneficio va naciendo, va adquiriendo mucho más información, mucho más comunicación, mucho más presencia con los trabajadores, ¿cierto? Y luego, bueno, finalmente, ¿qué es lo que nosotros generamos en los trabajadores? En conclusión, generamos 3 objetivos fundamentales que quiero destacar, que son principalmente otorgar contención al trabajador, es decir, darle una alternativa real de consulta médica que pudiera darle tranquilidad tanto a él como a su familia y el entorno.
Por otro lado, evitar traslados y exposición a un centro médico que pudiera tener aglomeraciones y generar mayor riesgo de contagio. Y por último, como tercer objetivo que nosotros hemos logrado con esto, es generar una cercanía con herramientas digitales, es decir, lograr que el trabajador también aprenda a conectarse a través de otras formas con soluciones como una consulta médica, a través del teléfono, videollamada, algo que podría haber sido quizás impensado antes, pero hoy día ya es algo cotidiano, ya el trabajador es parte de su realidad y ya sabe que puede contar con un servicio a la mano de manera remota y cubriendo todas las situaciones laborales de nuestros trabajadores. Así que eso es un resumen de lo que les quería compartir. Y después, lógicamente, vamos a profundizar en más descripciones del servicio. Muchas gracias, María Luisa, por tu posición, por el detalle de la práctica, que también, al igual de Melón, ha logrado impactar a mucha gente, más de 6.000 trabajadores que trabajan en CCU, sin duda un desafío no menor. Bueno, ahora los quiero invitar a todos a pasar al panel de conversación, en el que hoy nos va a acompañar el doctor Jorge Roque, quien es subdirector médico de gestión ambulatoria de Clínica Alemana. También estará Gabriela Ugalde, gerente de Recursos Humanos Corporativos de CCU, y Cecilia Pereda, gerente de Recursos Humanos Corporativos de Melón. También les quiero recordar e invitar a todos a participar en este panel de conversación, enviándonos sus preguntas a través del correo preguntas@fundacioncarlosvial.cl. A medida que nos vayan llegando, nosotros vamos a poder ir leyendo de esa manera, responder también cuáles son las inquietudes que nuestro público está teniendo. Ahora queremos partir este panel de conversación con el doctor Roque. Doctor, muy buenos días y muchas gracias por acompañarnos. Como experto en telemedicina, sin duda nos tiene mucho que contar desde la posición que ocupa en la clínica. Le quería preguntar con respecto a la irrupción de la telemedicina que hemos tenido producto de la pandemia, de esta emergencia. ¿Cuáles fueron los principales desafíos que enfrentaron ustedes en la clínica, pero también que se enfrentaron como médicos en el fondo? ¿Hubo quizá un periodo de adaptación, tanto por parte de los pacientes como de los médicos? ¿Cuáles fueron también los principales impedimentos, los problemas? ¿Cuáles eran las objeciones que se presentaron? Bueno, buenos días. Quiero dar las gracias por la invitación, primero que nada, a John y a mí, por estar aquí con ustedes y contarles un poquito. Creo que fue una experiencia un poco similar a lo que a varias instituciones. Lo escuchamos un poco bajo, doctor. No sé si puede mejorar quizás algo del audio. Mejor? Ahí se le escucha un poquito mejor. ¿Se escucha ahí, no? Sí. Bueno, como decía que muchas empresas de salud nos pasó lo mismo, es decir, de repente nos vimos enfrentados a una situación en que súbitamente hubo una serie de restricciones de desplazamiento, la gente seguía teniendo necesidades sanitarias, pero estas no las podíamos efectivamente llevar a cabo porque por estas restricciones de desplazamiento hubo una caída importante, ¿no es cierto?, en las consultas presenciales. Así que nosotros ya veníamos trabajando hace un par de años en algunos proyectos de telemedicina. De hecho, uno de los proyectos que estábamos desarrollando era la telerehabilitación, que consistía en que pacientes que requerían rehabilitación por alguna razón tenían que venir acá al gimnasio, hacerse fisioterapia. Estábamos haciendo un programa para hacer todo eso a domicilio, con un programa especial, en fin, que nos permitía ir avanzando un poquitito en eso y ocupando un poco los espacios que teníamos en la clínica. Y ahí nos subimos, hicimos un convenio con una empresa y empezamos a trabajar con una plataforma que fue bastante amigable y fue lo que pudimos encontrar en ese momento para poder salir adelante y recibir las consultas de los pacientes. Quiero decirles que en general, desde el punto de vista del grupo médico, el entusiasmo fue muy importante. Imagínense ustedes que nosotros cayeron nuestras consultas aproximadamente en un 80% en los siguientes meses de la pandemia y el grupo médico estaba, por lo tanto, con bastante tiempo disponible para hacer telemedicina. Hubo mucho entusiasmo, la gente se subió rápidamente y no solo se incorporaron médicos, sino que se empezó a ver aquí que había otras necesidades sanitarias de las personas,
como era, por ejemplo, la necesidad de matrona, la necesidad de psicóloga, la necesidad de asesoría en lactancia materna, y de esa manera empezamos a avanzar en un proceso que yo creo que fue aprendizaje mutuo. La telemedicina, de alguna manera, nos vino a traer aquí esto del cambio cultural, porque no se trataba solamente de instalar una plataforma, ¿no es cierto?, y de empezar a practicar la medicina a través de una interfaz a distancia, sino que se trataba también de un cambio cultural de cómo íbamos a abordar nosotros como cuerpo médico o cuerpo sanitario esta nueva medicina, y también cómo los pacientes la iban a recibir y cómo ellos también iban a ver si sus necesidades o no eran satisfechas. Creo que uno de los éxitos de la telemedicina es que tiene que centrarse en las necesidades de las personas, en las necesidades del grupo médico y en las necesidades de las personas y de los pacientes, que como vi aquí los testimonios, que son muy, muy llamativos, ellos necesitan de alguna manera resolver dudas, resolver orientaciones, pero también, si hay un diagnóstico, tener la posibilidad de recibir un tratamiento. Y en esto fue apareciendo una serie de normativas que nos ha ido entregando la autoridad sanitaria, y apareció esta normativa que permite mandar las recetas retenidas a través de telemedicina en una plataforma que tiene el Ministerio de Salud, y se incorporó entonces una mayor cantidad de pacientes que tenían problemas para, por ejemplo, desde provincia, seguir sus tratamientos con los neurólogos, salud mental, que siempre tienen un problema mayor con respecto a este tipo de medicamentos. En resumen, creo que fue una experiencia muy potente. Nosotros el año pasado salimos de esta plataforma con la que estábamos en convenio y desarrollamos una plataforma propia que es mucho más amigable y más segura para nosotros, está integrada con la ficha clínica, y eso de alguna manera le permite dar continuidad al cuidado en salud. Es decir, si una persona viene a verse con un especialista acá y continúa sus controles por telemedicina, todo el control y todo el registro queda en la ficha clínica, que tiene todos los resguardos legales correspondientes de confidencialidad, para poder seguir su atención sin ningún problema. Y por supuesto que la continuidad en salud da seguridad, en términos de que las personas, ¿no es cierto?, tienen el mismo cuidado y la misma línea de tratamiento que tendría, digamos, cualquier paciente que solo viene a consulta presencial. Desde el punto de vista de los pacientes, encontramos testimonios muy emotivos también de personas que estaban en provincia, sobre todo. Incluso tuvimos algunas consultas de fuera de Chile, y las seguimos teniendo, de muchos pacientes que se habían visto en la clínica alemana y que después por diversas razones han tenido que viajar o que viven en otros lugares y que han continuado su tratamiento acá también con nosotros en la clínica alemana. Así que yo diría que ha sido una experiencia importante. Llegamos a tener 70.000 consultas el año pasado en clínica alemana por telemedicina. Nuestra intención es llegar, ojalá, al 20% de todas las atenciones que hacemos acá. Quiero decirles que el año pasado, solo en telemedicina, equiparamos la atención que hacemos en nuestra sucursal en Chicureo, y eso sin haber construido ningún edificio. El volumen de atenciones es equivalente a una sucursal como la que tenemos en Chicureo, lo que significa que tenemos un gran potencial para seguir avanzando en esta tecnología. Perfecto, muchas gracias, doctor. Sin duda es un cambio cultural, como usted dice, que nos enfrentamos, y los cambios culturales muchas veces también generan algún tipo de roce. Nos cuesta algunas veces partir con este cambio, pero seguramente vamos a seguir en esa senda. Gabriela, quiero seguir contigo, quiero preguntarte al respecto en este contexto en el que estamos hablando. ¿Cómo ustedes en la realidad de CCU, cómo lograron implementar este servicio en las distintas realidades de trabajadores que componen la compañía? Porque es una compañía, yo lo decía, muy grande, donde me imagino que hay muchas personas de distintas realidades, y un poco se lo podemos extrapolar a la sociedad, es lo que pasa, y lo que yo decía de alguna manera antes, personas que no son cercanas a la tecnología, o personas que tienen simplemente algún tipo de resistencia al cambio. ¿Cómo lo enfrentaron ustedes? ¿Cómo fue acogido por las personas? ¿Fue acogido por todos por igual?
cómo ha evolucionado en el tiempo, y para terminar también, la pregunta que en el fondo todos nos hacemos un poco, si se va a mantener después de la pandemia, o sea, ahora pasando la emergencia, cómo lo proyectan. Bueno, muchas gracias, Bernardita, por esta invitación. Muy buenos días. Yo lo primero es que quiero reforzar que en CCU, desde el inicio de la pandemia, nos enfocamos en dos objetivos: el cuidado de las personas y la continuidad del negocio. Y en este sentido, para el cuidado de las personas, el servicio de telemedicina fue clave, y para las distintas realidades de nuestros trabajadores. Un poco de contexto: nuestras áreas de operación, distribución y ventas, que equivalen a cerca del 80% de nuestra dotación, mantuvieron sus labores presenciales. Entonces, este servicio, que ya lo implementamos hace 1 año y medio, fue fundamental para asegurar la protección del contagio, para evitar acudir a un centro de salud, y también evitar la exposición a riesgos que sean innecesarios. Y quiero un poco contar también cómo se nos ocurrió. Y nos acordamos de un servicio que nos habían ofrecido hace un tiempo, nos pareció un poco distinto, que consistía en esto de acercar a la medicina a las personas, en cualquier lugar, en forma transversal, a través de atención médica virtual. Y la verdad que cuando enfrentamos la pandemia, nos pareció que era el momento oportuno de incorporar este servicio y hacerlo muy rápido. Y ustedes se fijan que en marzo del año pasado, en menos de 2 semanas, implementamos el servicio, nos asesoramos con especialistas, con epidemiólogos, con infectólogos, profesionales de la salud, y revisando algunas buenas prácticas también de los países del hemisferio norte que estaban enfrentando el COVID en ese tiempo. Ya eran 2 meses, 3 meses de la pandemia. Vimos que era muy importante también colaborar en la descongestión del sistema sanitario con algunas herramientas como esta, que pudieran contener como es la telemedicina. Ahora, para la adopción de este proceso lo quiero organizar en 4 ámbitos. Primero, fue enrolar a los trabajadores. Eso no fue fácil, porque no todos tenían mail, ¿ya? Entonces, fue flexibilizar también la manera de enrolar a nuestros trabajadores, algunos con roots. Ahora ya afortunadamente ya tenemos a todos nuestros trabajadores con email, que es muy importante, y generar una campaña de comunicación para difundir el servicio. Después, también ese mismo mes, implementamos un call center y un email que se llamaba Plan COVID, para apoyar la implementación, canalizar consultas, primero enseñar a ingresar, loguearse, aprender a activar la cámara, descongestionar todas las preguntas típicas de usabilidad, porque habían cosas que no tenían que ver con cosas médicas incluso. Entonces, este call center, este email permitía descongestionar, y que realmente el servicio de telemedicina permitiera resolver temas de salud. Luego habilitamos también computadores en los centros de trabajo para acceder al servicio en todos los centros, los encargados de calidad de vida, enseñados su uso. Eso también fue muy importante, ir muy uno a uno. Y luego ya en una fase, ya llevamos unos 2-3 meses, en el desarrollo del servicio de salud empezamos a levantar necesidades, y gracias a toda la representación de nuestros trabajadores, las organizaciones sindicales, que fue muy importante en nuestras federaciones, fuimos mejorando, incorporando nuevas atenciones para no solamente enriquecer el beneficio, sino que dar otras alternativas de atención. Entonces, primero fue medicina general, que era lo más importante, de manera de prevenir, detectar enfermedades comunes y activar recetas online, que además se activaban muy rápido, y poder derivar con un especialista indicado, y además que este especialista lograr interpretar esta sintomatología que les explicaban los trabajadores con un enfoque clínico. Y rápidamente, esto también fue estábamos en junio, tuvimos que ofrecer apoyo psicológico y psiquiátrico. Esto fue muy demandado. Nos vimos impactados con trastornos ansiosos del ánimo, y que era importante. En tercer lugar, parte de la nutricionista, y así empezamos a enriquecer otro servicio. Entonces, este servicio ha ido desarrollándose, nos ha permitido estar muy cerca de la ciencia, y además también entregar conocimiento más profundo de la enfermedad a nuestros trabajadores, y nosotros vamos a continuar dando este servicio a todos nuestros trabajadores. Y con respecto a las dificultades, ¿cuáles fueron, con esas diferencias en el fondo? Tú dices que pusieron un call center, que de ahí
¿Fue muy necesaria la ayuda? ¿Qué tanto apoyo se necesitó para que lo pudieran adoptar todos por igual, por así decirlo? Sí, a ver, lo que, como te comenté, primero las dificultades en el inicio fue enrolar. No todos tenían mail, entonces eso fue la primera parte. La segunda es esta adopción y la difusión, donde primero la atención era, las personas necesitaban una atención rápida, urgente, por una posible infección, por su duda, requerían una orden médica, y eso mismo estimulaba de que, como no, la gente, además estábamos el año pasado también confinados, entonces esta era una herramienta muy necesaria. O sea, rápidamente, y cuando conocían el servicio, le agradecían mucho. O sea, la gente decía, esto realmente lo atesoramos como un gran valor, lo rápido, lo ágil. También al principio también no teníamos las licencias médicas, bueno, hoy día ya tenemos licencias, eso fue, me acuerdo que en julio ya se logró formalizar. Y otra situación también que algunos, claro, querían que la relación fuera más personalizada, o más personal, digamos, lograr ese vínculo. En esos algunos casos que requerían a lo mejor un examen físico, también el servicio nos empezó a dar algunas alternativas en los casos más especiales, también contar con servicio presencial, pero siempre que fuera indicado, que además las personas realmente lo requirieran. Y esas fueron algunas de las dificultades, establecer la confianza. También quisimos habilitarlo esto en otros países, lamentablemente no todas las normativas son iguales, entonces tuvimos que hacer algunos convenios con plataformas en Bolivia, en Colombia, para que también contaran con esta alternativa. Yo creo que hay que, o sea, a ver, aquí vimos más ventajas que desventajas, la verdad. O sea, era tanto la recomendación desde el punto de vista del trabajador, de tener un acceso transversal en salud, la atención 24/7 en cualquier lugar, distintas especialidades, niños, no sé, no querían salir y necesitaban tener rápidamente este servicio. Y además también que se empezaron a entusiasmar, se empezaron a dar cuenta de que lograban aprender algo nuevo. La alfabetización digital fue muy rápida, fue una consecuencia positiva de esta herramienta, y yo creo que acá esto fue muy, muy importante para nosotros, crear esta herramienta y poder reforzar, darle conocimiento, como dije, y además reforzar nuestra cultura de autocuidado. Perfecto, clarísimo, muchas gracias, Gabriela. Ahora quiero ir con Cecilia Pereda, quien es gerente de recursos humanos corporativo de Melon. Te quería preguntar... Bernardita, diga, perdona, por favor. ¿Sí? que quería, perdón que los interrumpa, pero quería comentar un poco, reforzar lo que dijo Gabriela al final cuando mencionó un elemento que es importante y que hay que tenerlo presente acá en la telemedicina, que es la prevención y promoción en salud. Es decir, nosotros sabemos que las comunidades más educadas y más empoderadas en salud son capaces de mantener un mejor estado de salud general. Promoción en salud significa empoderar a las personas para que tomen buenas decisiones en salud. Y la telemedicina permite hacer eso. Tiene un impacto tremendamente importante para que las personas aumenten su autocuidado. Y eso significa buenos hábitos, ¿no es cierto?, buena alimentación, y elementos que influyen sobre lo que en este momento causa la mayor mortalidad en Chile y en el mundo, que son las enfermedades crónicas. La gente en Chile ya no se muere de enfermedades infecciosas como hace 50 años. La gente ahora tiene problemas de salud porque el colesterol está alto, porque tiene cáncer, porque está hipertenso, porque es obeso, porque tiene diabetes. Entonces, de alguna manera, la prevención y la promoción de buenas prácticas de autocuidado son una manera barata, pero de alto impacto en mejorar la salud de la población. Creo que las empresas, ese es un camino que los puede ayudar mucho, porque efectivamente las personas en general que están tomando decisiones adecuadas de salud sobre sí mismos y sobre sus familias, son personas que gozan de mejor salud y ven la vida de una manera más positiva. Así que creo que eso yo lo recalcaría y le agradezco a Gabriela que lo haya mencionado, porque eso es algo que probablemente como sociedad vamos a tener que insistir mucho más ahora, en el que las enfermedades crónicas son las que prevalecen en la sociedad chilena.
son las que más generan gasto en salud. Así es, muy buena precisión en realidad, doctor. Muchas gracias por su observación. Y me voy a basar en eso mismo también, Gabriela, para continuar contigo, que es un poco la pregunta que te quería hacer. Nosotros vimos en su práctica y al leer la descripción que ustedes hablan de que Melón tiene una cultura del autocuidado muy impregnada. Entonces, desde ahí, y relacionándolo con lo que acaba de decir el doctor y con lo que también dijo Gabriela, ¿por qué vieron que la telemedicina era una herramienta que ustedes tenían que usar? ¿Qué vieron en la telemedicina? ¿Qué necesidad se generó? ¿Cómo hicieron este link? ¿Por qué en el fondo? ¿Cuáles son las ventajas que ustedes pensaron que se adecuaban a las necesidades que sus trabajadores tenían en ese momento y de alguna manera también se proyectan en el tiempo y por qué la mantienen hasta hoy? Bueno, primero, gracias Bernardita por la invitación. De verdad que es interesante también saber las miradas de otras empresas, como lo comenta Gabriela, como lo comenta también la María Luisa, y también, obviamente, que los comentarios que nos da el doctor Roque, sin duda que los tomamos con mucho cariño también, porque sentimos que las empresas, en el fondo, somos los principales motivadores de que apoyar a las personas al autocuidado. Y sobre todo nosotros en Melón, cambiamos un poco la percepción. Siempre todas las áreas de recursos humanos trabajan por la experiencia laboral de los trabajadores y hoy día estamos enfocados mucho en la experiencia también de vida. Y es por eso que estamos enfocados en apoyar a los trabajadores en su salud sobre todo. Nosotros partimos con la telemedicina, Bernardita, yo creo que a comienzos como del estallido social. Nuestras oficinas corporativas están en pleno Isidora, en pleno Vitacura, y nuestros trabajadores viven en el fondo muy lejos de las oficinas corporativas, por lo tanto el estallido social les afectó psicológicamente mucho. Cuando partió todo el tema, hicimos muchos conversatorios para ver cómo estaba la salud mental de nuestros colaboradores y nos dimos cuenta que el estallido social les había afectado bastante. Y es por eso que partimos, ¿cierto?, lanzando el teletrabajo como iniciativa. Yo creo que muchas empresas habían empezado a trabajar en teletrabajo con mucha desconfianza. Yo creo que había desconfianza en si iba a funcionar o no. Y nosotros partimos con un grupo muy pequeñito y también lanzamos la primera telemedicina relacionada a lo que era la psicología. Yo creo que fue un acierto. Vimos que en el fondo los psicólogos contratamos una empresa que nos daba la psicología, pero no solamente una atención única, sino que era también un seguimiento, que eso es fundamental, donde había confianza. Al principio, obviamente, los trabajadores tienen un poco de desconfianza en un poco lo que decía, creo, el doctor Roque, de los datos, de si la información va a salir un poco a la luz de la empresa. Por lo tanto, tuvimos que, firmar un acuerdo con esta empresa para que en el fondo nos pudiera respetar la información de los trabajadores y también a los trabajadores hacer una comunicación muy directa de que la información era solamente para ellos y nosotros no los íbamos a tomar. Y con eso partimos, ¿cierto? Y nos tocó la pandemia y nos tocó un poco más preparados, tanto en el teletrabajo como en la telemedicina. Y ahí en los conversatorios que empezamos a abordar un poco, como dice la Gabriela, acercarnos a ver qué es lo que pasaba con nuestros colaboradores, nos dimos cuenta del miedo que tenían de ir a las asistencias. Ahí un poco la María Luisa contaba que se recomendaba también que no fueran a las clínicas, pero ya estaban todos muy asustados. Boris lo dice ahí en su video, ¿qué pasa con mi hija? Si se resfría, ¿será COVID? Cualquier cosa, lo que pasaba podía ser COVID. Entonces esa angustia que empezamos a ver en nuestros trabajadores y también en las noticias, donde veíamos que había un alza de ansiedad, de estrés en la población, dijimos, bueno, lo primero que tenemos que hacer es que la gente no salga de las casas. Y ahí contactamos, ¿cierto? Las clínicas todavía, como dice el doctor Roque, estaban recién en pañales con el tema de la telemedicina, y tomamos en el fondo alternativas que se estaban probando afuera. Contactamos una empresa, ¿cierto?, que nos dio alternativas muy buenas en distintas líneas de áreas de la medicina, como contaba Natalie, en tema de nutrición, en tema de hasta oftalmología, que de repente podía ser más difícil. Podíamos también dar algunas soluciones más paliativas para el miedo. Había muchas enfermedades que eran mucho miedo, no eran tan graves, pero la gente lo sentía grave por la situación en que estábamos. Y yo creo que eso a los trabajadores les dio confianza. Creo que entraron a la telemedicina a utilizarla de muy buena manera,
Y obviamente también nuestro objetivo era que no salieran de casa, pero dijimos, bueno, pero si Boris tiene una hija, el beneficio tiene que ser para toda la familia. La idea es que no salga toda la familia de la casa. Así que lo extendimos a la familia, al núcleo familiar que estaban viviendo en la misma casa, pero también habían jóvenes que viven solos y que tienen a sus papás en regiones, por ejemplo, y también tuvimos que agrandar, ¿cierto?, el beneficio a las familias más directas para que pudiesen también tener la tranquilidad de que sus papás podían estar en una cercanía en el fondo con la medicina en un 2x3. Y lo más importante que veo yo es que es una medicina en el fondo que es transversal, desde el gerente general hasta el último operario de nuestro trabajo, de nuestro equipo, puede acceder a la misma salud, al mismo médico. Yo creo que eso es fantástico porque efectivamente, como ven, también el teletrabajo hace que también la gente se vaya a vivir a regiones hoy día y está lejos de estar en una clínica o de un centro asistencial. Por lo tanto, el tener que no moverse de la casa, el tiempo hoy día es oro. Yo creo que eso ha sido súper valorado también por nuestros trabajadores. Y la pregunta que me hiciste, Bernardita, es que si se queda, yo creo que de todas maneras, creo que ha sido un beneficio, y así también lo vemos en las clínicas. O sea, el doctor contaba que están colocando cada vez más foco en el tema de telemedicina, y también lo mismo que pasa con el teletrabajo. La gente ya se acostumbró al teletrabajo y también a la telemedicina. Yo creo que eso, para allá vamos. Yo creo que tenemos que solucionarnos un poco la vida. Eso por mi lado. Sí, yo creo que hay cosas donde no hay vuelta atrás, de alguna manera. Sí. En ese mismo sentido, doctor Roque, quiero volver con usted. ¿Dónde está el límite entre la telemedicina y la presencialidad? Es algo que ya vemos que ha llegado para quedarse, que, por ejemplo, estas dos empresas probablemente lo van a mantener. Ustedes en la clínica, así como muchos otros prestadores de salud, lo están implementando ya como algo estable. ¿Qué es lo que sí se puede reemplazar y lo que no se puede reemplazar? Hay cosas que definitivamente probablemente no se van a poder hacer a través de telemedicina. ¿Cómo se va a abordar eso en el futuro? ¿Cómo lo ven ustedes, usted como médico, de hecho? ¿Cómo lo ve? ¿Cuáles son esos límites que no se pueden pasar? Yo creo que es una pregunta interesante. Y lo que diga puede ser equivocado. Acuérdense, porque todo va a cambiar. O sea, el límite es la imaginación. Cuando partimos hace 1 año y medio atrás, no sabíamos todo lo que íbamos a hacer durante ese año y medio en telemedicina y cómo iba a cambiar la mentalidad de las personas respecto de esta nueva modalidad de hacer la medicina. Imagínense ustedes que ha habido un cambio cultural y una digitalización forzada que ha sido mejor recibida probablemente en las generaciones que son nativas digitales, no tanto en las que no lo son. Pero en 10 años más, probablemente, o en 20 años más, todos van a ser nativos digitales y también las tecnologías están avanzando rápidamente. Tú mencionaste que vamos a llegar a 5G, pero además existen muchos dispositivos que actualmente están usándose y se están probando que permiten seguir signos vitales, seguir la glicemia en la sangre, escuchar el pulmón, escuchar el corazón, examinar los oídos, examinar la garganta. Acuérdense de esa serie de los supersónicos, donde aparecía, ¿no es cierto?, robotina y este doctor que a través de una pantalla hacía los diagnósticos. Ciertamente que la telemedicina tiene un nicho y no lo puede hacer todo. Lo importante es saber cuál es el nicho, ¿no es cierto?, y cómo logra eso complementarse con la presencialidad. Yo diría que a rasgos generales no se pueden hacer procedimientos por telemedicina. Los procedimientos médicos, les pongo un ejemplo, una sutura, un procedimiento quirúrgico, ese tipo de cosas no se pueden hacer todavía. Y tampoco un examen físico completo. Si bien existen protocolos, nosotros tenemos protocolos de examen clínico a través de telemedicina, tiene sus limitaciones, que tampoco por ahora son posibles de desarrollar, y por lo tanto hay una barrera, por así decirlo, que todavía no hemos logrado superar. Pero que hemos avanzado. Y probablemente ese límite de la presencialidad y lo que puede ser virtual, tenemos que tenerlo claro, los profesionales que hacemos telemedicina,
pero también tenemos que saber que eso se está corriendo y es dinámico. Y lo que podemos no hacer hoy, en unos años más, sí se va a poder hacer. Así que yo diría que hay que, sobre todo, tener mucho juicio y tino clínico, que es lo que nosotros le decimos a los médicos, en este proceso. Y, por supuesto, tener presente que todavía existen algunos elementos en el que la telemedicina no sirve. Pero quiero darles ejemplos de que la telemedicina sí puede también tener algún impacto importante en situaciones clínicas concretas. Por ejemplo, una persona que consulta a un médico general por telemedicina y le dice que le duele un poco el pecho y el brazo izquierdo. Y el doctor se da cuenta de que lo que está haciendo es un infarto. Y en ese momento la manda a un servicio de urgencia. O un paciente de edad que se cayó en la casa y su hijo lo conecta a telemedicina y no puede caminar, y el médico le dice, mire, yo creo que tiene una fractura de cadera. Y en ese momento lo mandan al servicio de urgencia. O sea, no hubo un examen físico propiamente tal, sin embargo, permitió hacer un juicio clínico que abordó un tema que era de urgencia. Por lo tanto, creo que, repito, a grandes rasgos, probablemente los procedimientos sea lo que en este momento no podemos hacer, pero sí, con muy humildemente, les digo que lo que pueda decir ahora puede ser todo equivocado en un año más o en 5 años más, así como va esto de la tecnología. Las imágenes, sobre todo, son increíbles, se pueden hacer ahora, hay programas que permiten hacer exámenes oculares, incluso con el celular, y en los niños en pediatría se está haciendo también uso de estas herramientas, así que creo que lo dejo como que hasta ahora procedimientos y parte del examen físico no se puede hacer, pero todavía puede haber mucho más por ello. Sin duda que estamos avanzando y nunca sabemos lo que va a pasar mañana. Pero, por ejemplo, Cecilia hablaba de la desconfianza, que efectivamente al principio vieron un poquito de desconfianza en la telemedicina. ¿Qué es lo que pasa eso? Lo que yo también decía un poco al principio, la relación de confianza médico-paciente, doctor. ¿Cómo eso se resuelve a través de una pantalla? Esa relación que se da. Sí, es buena pregunta. Fíjate que hubo toda clase de experiencias. Yo creo que, por ejemplo, que salud mental fue un ejemplo en el que la gente se sintió muy aliviada porque pusimos un servicio rápidamente a su disposición para resolver temas que los tenían muy angustiados a ellos y a sus familias. Hubo ejemplos, ¿cierto?, sobre todo más los nativos digitales, la gente joven se adaptó muy rápido. Hay algunos neuropediatras, psicólogos infantiles, que me decían que algunos jóvenes referían que se sentían muy cómodos estando con el doctor en el living de su casa o en su pieza, encerrados, ¿no es cierto?, con las piernas cruzadas, ¿no es cierto?, así como descansando mientras tenía una consulta con el profesional. Había un cierto grado de mayor intimidad, por así decirlo, en ese tipo de casos. Pero por otro lado, en generaciones mayores probablemente hubo una mayor reticencia o recelo. Ahora, ¿cómo resolvemos eso? Primero, nosotros siempre tenemos una serie de recomendaciones tanto a los profesionales como a los pacientes de que hagan estas sesiones en lugares en que estén solos, sin que nadie los escuche, que se identifiquen antes con esta identidad para que verifiquen que sus identidades son las mismas y habitualmente de la gran mayoría de las consultas en este tipo de salud mental eran de pacientes que ya conocían a su profesional, al médico, al psicólogo, al psicólogo, y que de alguna manera la confianza ya estaba construida. Sin embargo, existen técnicas para que el médico, ¿no es cierto?, o el profesional que está al otro lado de la cámara se acerque y tenga una mayor confianza o genere una confianza con el paciente. La forma en cómo le habla, la forma en cómo mira la pantalla, el lugar donde lo atiende. Quiero decirles que han pasado cosas de las cuales hemos aprendido. Por ejemplo, en alguna ocasión algún profesional, ¿no es cierto?, se atrasó en la atención y atendió al paciente mientras iba conduciendo en el automóvil. Eso obviamente al paciente no le genera confianza, porque va conduciendo el doctor y al mismo tiempo va haciendo la consulta. Eso probablemente no sea una buena práctica. Es decir, hay prácticas y recomendaciones que hacen que las personas tengan más confianza, que uno se muestre interesado, que le resuelva las dudas, que lo oriente hasta el final, que si no puede resolver la duda en particular o porque necesita un examen,
lo oriente dónde puede hacerlo, qué tiempo tiene para hacerlo, que le mande los exámenes, que cuando le mande los exámenes verifique que le llegaron los exámenes efectivamente y no que se los mandó y que a lo mejor han pasado 2 días y todavía no le han llegado. Todo eso son técnicas que hacen que este proceso sea un poco más de confianza. Sin lugar a dudas, incluso en la consulta presencial puede que esa confianza no se establezca bien, pero creo que las generaciones más jóvenes lo han tomado mejor y de hecho tengo la sensación de que en ellos se va a quedar más esta telemedicina, y yo creo que se va a quedar de todas maneras, ¿eh? O sea, la gente ya, la que la ha probado y ha tenido buena experiencia, nos manda testimonio y dice, oye, gracias a Dios que tengo a mi doctor, no sé, Pérez, que lo veo una vez al año, ahora lo puedo ver cada 3 meses, y estoy feliz de poder conversar con él y contarle cómo me ha ido, qué sé yo, sobre todo los pacientes con enfermedades crónicas, los hipertensos, los pacientes que tienen problemas de epilepsia, en fin, que necesitan, digamos, esa opinión que no solamente es del médico local, sino que también del médico que está, ¿no es cierto?, que lo ha visto toda su vida, ¿no es cierto?, que es un médico de cabecera. Claro. No, sin duda son cosas, como lo que usted dice, las prácticas, son cosas que se van aprendiendo sobre la marcha al final también, y por supuesto es algo que se va perfeccionando. Les quiero hacer ahora una pregunta que nos llegó del público, se la quiero hacer a Gabriela, que nos tocaría. Preguntan, en el fondo, entendiendo que van a extender este beneficio, superada la emergencia. Y también yo lo relaciono con justamente con lo que decía el doctor de las enfermedades crónicas. ¿Cómo ustedes como empresa marcan el límite? ¿Hasta dónde haces cargo de los problemas? ¿Y cómo manejan las expectativas que tienen los trabajadores, en su caso, con respecto a este servicio, a este apoyo también? Gabriela. Nosotros el beneficio lo dimos en forma ilimitada. Las personas consultan de forma gratuita y respecto quizá a la expectativa, y tú te refieres a las enfermedades crónicas, porque ahí es donde más seguimiento se requiere, ¿verdad? En ese sentido yo creo que al revés, yo creo que la telemedicina está brindando una atención bastante más amigable que el trabajador tenga que ir presencialmente, o sea, y poder darle este beneficio de manera que pueda hacer seguimiento del monitoreo de los distintos indicadores para que esté la enfermedad controlada. Yo creo que es un tremendo beneficio que nosotros queremos seguir acompañando. Por lo tanto, no vemos ahí como que haya un problema, todo lo contrario. Creo que es una gran ventaja que tiene la telemedicina, especialmente en aquellos trabajadores que requieren mayor seguimiento, mayor atención. Y en eso felices de contar con este beneficio y seguir ofreciéndolo. No sé si eso responde la pregunta. Sí, de alguna manera, o sea, sí, para mí por lo menos, esperemos que para nuestro... Bernardita. Sí, dime, por favor, Cecilia. Yo para complementar un poco a la Gabriela, que estoy totalmente de acuerdo, yo creo que estos sistemas, al menos en el que tenemos contratado nosotros, también son empresas que te ayudan como a la empresa, en el fondo, a dar también un poco de estadísticas, o sea, estadísticas de cuáles son las consultas que más los trabajadores están solicitando. Por ejemplo, si estamos viendo un tema de nutricionista, tú puedes pedir en el fondo alguna, ¿cómo se llama?, información adicional. Y con eso, también adicional a eso, nosotros podemos hacer, ¿cierto? Y lo hemos hecho con Natalie, hicimos recién un censo donde los trabajadores en el fondo podemos sacar información de cuáles son las enfermedades más ¿cómo se llama?, predominantes en nuestra dotación, y ahí me enlazo un poco con lo que dice el doctor Roque, hacer un programa, o sea, nosotros estamos ya preparando el programa en el fondo de Melón contigo, ¿cierto?, de trabajar con talleres en el fondo de nutrición, de la alimentación correcta, de ahora nos dio la idea el doctor Roque de poder también la prevención, ¿cierto?, de cómo hacerlo, que no se olviden de hacer una prevención una vez al año, de hacer todo eso. Yo creo que eso nos ha ayudado también el tener más información, más data de cómo es el comportamiento de salud de nuestros trabajadores. Yo creo que eso podemos hacer mucho. Creo que es bien importante lo que dice Cecilia, o sea, nosotros estamos
como comenté, esto está dentro de un programa de bienestar emocional. Nosotros tenemos nuestro programa de Vivamos Bien. Este programa, esta oferta que estamos dando a nuestros trabajadores es parte también de levantar distintas necesidades, como también lo comenté. Entonces, nosotros quisimos posicionar este servicio como para poder reforzar la atención primaria de alguna manera, ¿sí? Y tener nuestra atención primaria instalada en nuestra organización. Por lo tanto, si existen otras herramientas también a disposición, bienvenido, y siempre en función de lo que necesitan los trabajadores. Nosotros fuimos evolucionando en esta herramienta y todas las especialidades las colocamos de acuerdo a lo que íbamos conociendo a través de encuestas, conversatorios, las organizaciones sindicales, y así hemos ido robusteciendo, siempre al servicio de lo que las personas requieren, necesitan y les interesa. Sí, en ese mismo sentido también hemos hablado mucho de las ventajas de la telemedicina como tal, para las personas, para la sociedad, pero también me imagino que como empresa debe tener ventajas para ustedes, más allá de poder entregar un beneficio adicional. ¿Han podido ver en algo concreto cómo los ha beneficiado, por ejemplo, tal vez mejorando la salud de los trabajadores, entiendo que las dos prácticas fueron muy bien evaluadas por los mismos trabajadores? ¿Qué ventajas han visto ustedes como empresa que les ha traído la implementación de la telemedicina? Si podemos ir primero con Cecilia. Yo creo, Bernardita, que en el caso de Melón, yo creo que el beneficio es el tema de la salud mental. Yo creo que nosotros hoy día tenemos el 40% de nuestra dotación aún en teletrabajo. Hemos vuelto muy, muy pocos a la oficina. Estamos haciendo recién un regreso muy puntual, pero queremos que la gente siga en teletrabajo. Y eso también nos ha hecho perder un poco de vista el estado de ánimo de nuestros trabajadores. Cuando estamos en las oficinas, tú puedes ver a la gente caminar por los pasillos y puedes detectar si hay alguien que está teniendo algún tema personal o también del trabajo. Y yo creo que el haber contratado este sistema de telemedicina, de psicología en el fondo, también pedíamos en el fondo a este servicio, le pedimos que llame, por ejemplo, a un trabajador X para que lo sondee, en el sentido de, hay mucha gente que no cree en el psicólogo, que no quiere ir al psicólogo, es medio reacio a esa medicina, y de repente pedíamos a este médico, ¿cierto?, este psicólogo, que lo llamara para ofrecer el servicio, para recordar que había un programa en Melón, que podían contar con esto, cómo estaba su familia, y empezar como un conversatorio y obligarlo un poco a que él mismo se diera cuenta de que podía necesitar ayuda. Yo creo que ese ha sido un súper buen beneficio para la tranquilidad de nosotros, sobre todo por la distancia de que no podemos ver en el día a día a nuestros trabajadores. Gabriela, ¿qué podrías agregar para eso, las ventajas que han visto ustedes? A ver, yo creo que desde el punto de vista del trabajador, yo creo que esta atención en cualquier lugar donde esté la persona, eso en cualquier lugar del país, en los distintos centros de trabajo, como dijimos, estamos en todo Chile, que puedan agendar distintas especialidades de salud, y que eso además esté también con profesionales de excelencia. También la asistencia médica 24/7, o sea, que pueda en cualquier minuto del día recibir una atención. También el que hoy día este servicio es para un gerente, o sea, digamos, distintos trabajadores de nuestra compañía están accediendo a un servicio de muy buen nivel, con distintas alternativas, y por lo tanto veo que el beneficio que estamos dando es increíble. La verdad lo encuentro que tiene muchas ventajas, y sobre todo que es amigable. Sabes que hay gente que hasta prefiere, estábamos hablando de la sensación de confianza que da lo presencial, y hay gente que al revés hasta prefiere esto de que lo siente más íntimo, puede estar más solo, como que hemos visto también que hay gente que le ha gustado esto de que puede estar en un espacio tan personal como su cámara, su computador, hablando con un doctor, y no tiene que exponerse a más. Entonces eso también ha sido muy bien percibido.
Hoy día la mente ha cambiado, así que... Y vamos a seguir cambiando, de todas maneras. Y en los más jóvenes, ¿para qué decir? En los más jóvenes, o sea, esto ha sido una Quería tremenda... Sí, por favor, doctor. Quería comentarles también que, a ver, telemedicina estamos aprendiendo todos. Creo que parecen doctoras, o sea, ya están teniendo las mismas terminologías y están entendiendo un poco estas necesidades. Y pienso que el desarrollo de esto todavía, o sea, va a seguir. Y les voy a dar algunos ejemplos de cosas que se pueden hacer en telemedicina. Por ejemplo, hicimos un operativo en salud en una región de Chile donde había una lista de espera gigantesca en plena pandemia. Imagínense listas de espera para ver especialistas, endocrinólogos, diabetólogos, reumatólogos, gente que llevaba esperando años. Y hicimos una experiencia muy interesante donde metimos muchos de los conceptos de lo que es la telemedicina. Y entonces se seleccionaron estas listas de espera, nos conectamos, ¿no es cierto?, con especialistas, con toda una mañana, una semana completa con endocrinólogos, la otra semana con los reumatólogos, y el grupo que estaba al otro lado, en un hospital, que se dio en el Maule, que tenía estas personas, había un médico, que era el médico del CEFAM, o el médico del consultorio, y que iba pasando con los pacientes uno por uno, y los iba viendo en conjunto con el especialista acá en Santiago. Primero, ayudamos a resolver las dudas de manejo para el médico que está allá. O sea, transmitimos capacitación. O sea, no solo resolvimos el problema de la persona, del paciente, que era muy importante, sino que además dimos capacitación al profesional que estaba allá. Eso tiene un impacto. Eso es educación en salud, ¿no es cierto? Y que va más allá de lo que podemos hacer con el paciente, sino que también en capacitar al médico general que está allá en un pueblo, ¿no es cierto?, la región del mundo. Y al mismo tiempo se generó la posibilidad de hacer, ¿no es cierto?, de captar pacientes que de alguna manera necesitaban lo que hablé antes, algún procedimiento y que no se podía hacer en ese momento allá en el Maule, entonces se traía para acá y se hacía el procedimiento acá. Y esa persona llevaba 2 o 3 años esperando por resolver un tema, qué sé yo, de una hipertensión ocular o de un tema de una hernia. En el caso de un niño tenía una malformación venosa, qué sé yo, y también se pudo abortar. O sea, que ese fue un ejemplo de cómo podemos trabajar en telemedicina con otros elementos, médico a médico, compartir imágenes, médico y paciente con médico, médico general con médico especialista. O sea, podemos pasar visita desde un centro de especialidad acá a un centro que tenga menos expertise, todas las semanas pasar una visita en la mañana con los pacientes que están hospitalizados. Y eso se está haciendo en el mundo. Y hay experiencias que están también partiendo acá en Chile. Así que yo los invitaría a que piensen en todas esas alternativas que tienen para sus trabajadores y que de seguro son de más bajo costo, pero de alto impacto en la salud de las personas. Exactamente. No, muy, muy interesante porque es otro aspecto de telemedicina y también ahí se va combinando, ¿no? O sea, lo presencial con lo online y va generando una nueva realidad. Nos queda en rigor 1 minuto, así es que no voy a poder hacer la última pregunta que teníamos, pero les quiero agradecer a todos quienes nos acompañaron hoy día. Estuvo muy interesante la conversación también. Y les quiero recordar a todos los que nos acompañan que todas estas prácticas, así como los videos que vimos, se pueden encontrarlos en nuestra página en www.fundacioncarlosvidal.cl en la sección Mejores Prácticas. Ahí también va a quedar la grabación de este webinar para que lo puedan revisar o compartir con alguien que no pudo venir. Por otra parte, también quiero aprovechar de dejar los invitados para nuestro próximo webinar, que se realizará el próximo miércoles también a las 9 de la mañana, donde abordaremos el tema de apoyo psicológico. Lo tocamos aquí de manera tangencial y lo queremos profundizar en el próximo, donde vamos a conocer más de la experiencia de Carosi y M.M. Marinetti. Entonces, junto con reiterar el agradecimiento a CCU, a Melón, a las 2 personas que nos acompañaron y al doctor Jorge Roque y la clínica alemana. También le quiero agradecer a todos que nos acompañaron en esta transmisión y por supuesto dejar los invitados para el próximo. Revisen nuestras redes sociales, ahí pueden encontrar más información y también nuestra web. Muchísimas gracias a todos y hasta el próximo miércoles.